Con esta serie de vídeos vamos a examinar las características generales de la función potencia y la probabilidad de cometer el error de algunos de los tipos de contrastes más habituales. Examinaremos algunos ejemplos de contrastes de tamaño alfa para poblaciones normales. En estas poblaciones, los contrastes disponibles suelen ser siempre contrastes uniformemente más potentes o contrastes UMP. Comprobaremos que las características generales tanto de la potencia como de la probabilidad de error son las mismas independientemente de que se esté hablando de contrastes a la izquierda, a la derecha o a dos lados o bilaterales. Empecemos por examinar la función potencia de un contraste a la izquierda. Un ejemplo típico de contraste a la izquierda es el que en una población normal con sigma conocida tiene que decidir entre las hipótesis mu mayor o igual que un cierto valor mu sub 0 contra que mu es menor que él. La denominación a la izquierda, igual que la de a la derecha o la de bilateral, que emplearemos después con otros test, tiene su origen en la hipótesis alternativa a contrastar. Nótese que la hipótesis alternativa de este test afirma que el verdadero valor de mu es menor que mu sub 0, o lo que es lo mismo, que está a la izquierda de ese valor. De ahí la clasificación de a la izquierda que también recibe el test. En el gráfico, la línea azul representa los valores de mu posibles que cumplirían la hipótesis alternativa. La roja representa los que cumplirían la nula. Las tablas de las que disponemos indican que este es el estadístico con el que se aplica el test y que este es el criterio de rechazo de la nula. A los test también se les suele clasificar alternativamente según cuál sea precisamente la forma de su criterio de rechazo. Por ejemplo, para describir este test se usa a veces también el término de test con cola de rechazo a la izquierda, porque la hipótesis nula se rechaza cuando el estadístico es menor o está a la izquierda de un cierto valor crítico, como es, en este caso, el cuantil z sub alfa cambiado de signo. El hecho de que el rechazo se produzca, en este caso, cuando el estadístico esté a la izquierda de un valor crítico, es el que da lugar a que se use con este test la denominación alternativa de test con cola de rechazo a la izquierda que hemos comentado. Por último, notemos que esta es la fórmula de la función potencia de este test. Para deducir esta fórmula no hay más que recordar que la función potencia es, para cada valor del parámetro posible, la probabilidad de rechazar la nula si ese fuera el verdadero valor del parámetro. En este caso, mu es el parámetro, ya que sigma es conocida. Y la probabilidad de rechazar la nula es la probabilidad de que se cumpla la condición de rechazo. Probabilidad que se traduce entonces en esta fórmula, ya que esta normal es la distribución que seguirá la media muestral cuando mu es el verdadero valor del parámetro, según el lema de Fisher. Lo primero que llama la atención en la gráfica de la función potencia es su dirección de crecimiento. A partir de ahora, dentro de la hipótesis nula vamos a distinguir de manera informal entre su zona fronteriza con la alternativa y su zona más profunda. La zona fronteriza con la alternativa corresponde a aquellos valores de mu cercanos a mu sub 0 y mayores o iguales que él, que cumplen la nula, pero solo por poco, y que si fueran ligeramente menores dejarían de hacerlo. La zona más profunda la formarán los valores mucho mayores que mu sub 0 y que por ello cumplen la nula con mucha más rotundidad, con mucha más contundencia que los valores de la zona fronteriza. Se trataría, por tanto, de la zona más extrema colocada a la derecha del eje y que de hecho se extendería sin límite hasta el infinito. Se puede hablar también de forma informal
de que la profundidad de la nula aumenta conforme nos vamos desplazando dentro de ella hacia la derecha. De manera análoga, dentro de la alternativa, se puede hablar de la zona limítrofe con la nula, de su zona más profunda, etc. Ocurre entonces que el crecimiento de la potencia del test tiene que ver con estas definiciones informales que acabamos de dar. Observemos que conforme nos desplazamos desde la zona más profunda de la nula hacia la zona más profunda de la alternativa, esto es, en esta dirección de derecha a izquierda en el eje, pasando por tanto sobre las zonas limítrofes entre las dos hipótesis, la potencia del test aumenta. Esa es, pues, la dirección en la que aumenta la potencia del test, al movernos desde la zona de alta profundidad de la nula hacia la zona de alta profundidad de la alternativa. Y si pensamos un poco, deduciremos que esto es lógico en un test si se trata de un buen test, cosa que ocurre con un test como este, y en general con los tests que habitualmente se manejan en las poblaciones normales, pues son UMP, como ya hemos dicho. En un buen test parece lógico que la nula tenga mayor probabilidad de ser rechazada cuando la alternativa sea cierta que cuando lo sea la propia nula. También parece lógico que cuanto mayor sea la profundidad de la alternativa, sea cierto que cuanto mayor sea la profundidad de la alternativa y el verdadero valor del parámetro sea cada vez más claramente menor que mu sub 0, el test sea capaz de darse cuenta de ello y rechace la nula cada vez con mayor probabilidad, como vemos que ocurre aquí. De hecho, además, esa probabilidad, como también se ve en el gráfico, va creciendo poco a poco y acerca poco a poco su valor al 100%. Tampoco es de extrañar que la probabilidad de rechazar la nula disminuya si dentro de la alternativa nos desplazamos hacia una zona más fronteriza con la nula. Y vamos considerando valores posibles del parámetro que cumplen la alternativa pero están cada vez más cercanos a mu sub 0. La evolución de la función potencia señala que en ese caso es cada vez menos probable que el test rechace la nula. En el caso de movernos entre los valores de la nula, lo que ocurre es la tendencia contraria. Cuanto más grande sea el valor de mu en relación a mu sub 0 y más profundicemos en la nula, es lógico que el test sea cada vez más capaz de darse cuenta de ello y disminuya la probabilidad de rechazar la nula. Efectivamente, en el gráfico se ve que esa probabilidad va disminuyendo y de hecho llega a tomar valores cada vez más próximos a 0 en esa dirección. Otra característica que se observa en estos contrastes es que la potencia en los valores del parámetro que cumplen la nula siempre está por debajo del valor alfa, que era el tamaño elegido para el test. Y de hecho alcanza su máximo y vale exactamente alfa en el punto mu sub 0, que es exactamente la frontera que separa a nula de alternativa. Ya se comentará más adelante que tal cosa es lógica, a la vista de lo que significa el tamaño del test. Y también se examinará la implicación que conlleva esto para las probabilidades de cometer error en el contraste. Por su lado, la potencia en los valores del parámetro que cumplen la alternativa es siempre mayor que alfa. Y de hecho tiende a alfa cuando nos desplazamos en la alternativa sobre valores de mu cada vez más próximos a mu sub 0. Es interesante comentar las consecuencias que todo lo anterior tiene sobre los cambios que se producen en la potencia del contraste si variamos el tamaño al que se aplica el test. Por ejemplo, al aumentar alfa. Como todas las características comentadas para la potencia se mantienen en el contraste resultante, al nuevo tamaño, quiero decir, el efecto que sobre la función potencia se aprecia es un aumento uniforme de ella en todos sus valores. Vemos que, por lo tanto, sea cual sea el verdadero valor del parámetro, aumenta la probabilidad de que el test con el nuevo tamaño rechace la hipótesis nula si ese tamaño es mayor.
Obviamente, si el tamaño disminuye, lo que ocurre es que disminuye la probabilidad de rechazar la nula con el nuevo test, sea cual sea el verdadero valor del parámetro. Como se aprecia en el gráfico, las características de la potencia del contraste son las mismas si el test se aplica ahora sobre un test a la derecha, si el gráfico se hace ahora para un test a la derecha, como el que se muestra en la pantalla. No influye tampoco en esas características el hecho de que el test se escoja como ejemplo un test para sigma y no para mu. Eso sí, debe tenerse en cuenta que el movimiento que antes describíamos como pasar de la zona más profundamente dentro de la nula a la más profundamente dentro de la alternativa, supone ahora en el gráfico un desplazamiento desde la izquierda hacia la derecha del eje, mientras que antes suponía desplazarse desde la derecha hacia la izquierda. Y lo mismo se puede decir si el test cuya potencia se estudia es un test con una hipótesis alternativa bilateral o test a dos lados, como el que se muestra ahora. Este que se muestra ahora es un contraste en el que se decide si se puede admitir o no que el parámetro mu es igual a mu sub 0 un cierto valor fijo. Hay que tener en cuenta que en este caso la nula la forma un único punto y que desplazarse desde la nula hacia las zonas donde se cumple la alternativa de manera cada vez más contundente, alejándonos de las fronterizas, incluye dos posibilidades, que son moverse desde mu sub 0 hacia la derecha o moverse desde mu sub 0 hacia la izquierda. La potencia crece ahora en esas dos direcciones. Nótese que como antes, en mu 0, la potencia del test sigue siendo alfa.